Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio para reunir la familia junto a la Biblia una vez a la semana. Les pido que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 1 al capítulo 3, verso 6. Vamos a tener una preciosa porción de la palabra de Dios. Y saben, cuando empezamos a reconocer nuestro pecado, allí entonces podemos ver a Jesús como nuestro Salvador y empezar a obedecerlo. Sentimos el alivio genuino que ofrece Jesús a través del perdón y empezamos a obedecerlo como resultado de su perdón. Vamos a entrar en el tema. Piensen en un ser querido o una persona que tenga una lesión física grave. Imaginen cómo sería la vida de esa persona y de su familia si ustedes tuvieran la capacidad de sanarla. ¿Hay alguna razón por la que se negarían a hacerlo? La semana pasada planteamos el desafío de seguir a Jesús con nuestra vida total, rindiendo nuestro tiempo, nuestra comodidad y nuestras expectativas. Pero eso no es todo. Hay algo malvado que obstaculiza nuestro camino, algo que no necesariamente pusimos allí, pero que tenemos que enfrentar si queremos seguir a Jesús. Fijen su atención en este texto. Vamos a tomar el tiempo para que lo lean. Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, verso 6. Y mientras leen, presten atención a las siguientes preguntas que estarán allí en la placa. Número 1. ¿Cuál es nuestro mayor problema y cómo lo maneja Dios? Número 2. ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús a los fariseos que seguían enojándose con él? Lean el texto y presten atención a la respuesta a estas preguntas. Un texto desafiante. Ahora miremos juntos el video donde Francis Chan nos enseña a enfocarnos en nuestra necesidad más importante. Estoy parado en las ruinas de una casa en Cafarnaún. La sinagoga está por allí, puedo verla, y la casa de Pedro por allí, puedo verla. Aquí están Jesús. Recuerden que al final del capítulo 1, toda la ciudad, todos se juntaron alrededor de una casa. Y no solo las personas de toda la ciudad, sino de cada pueblo vecino se juntaron en una casa. La tenían rodeada. Aquí tenemos esta escena maravillosa. La leeré y la imaginaré. Está en Marcos 2. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando.
¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Así que aquí Jesús hace su comentario más audaz hasta el momento. Él dice, Hijo, los pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos dijeron, ¿acaba de decir eso? ¿Quién tiene el derecho de decir, los pecados te son perdonados? Eso es blasfemia. Y Jesús, que sabía lo que sucedía en sus corazones, dice, sé lo que están pensando. ¿Qué es más difícil? ¿Quieren que los sane? Y él sana a una persona. Simplemente dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre lo hace. Y todos están asombrados. Pero no escuchen esto otra vez como una mera historia bíblica. ¿Qué harían si alguien que conocieran fuera levantado? Él estaba parapléjico, no se podía mover. Y todos venían y lo ayudaban. Y luego él se levanta. Ustedes no dicen solo, oh, ese fue un gran día. Eso fue sorprendente. Uno tendría que llegar hasta desmayarse. Intento imaginar qué haría yo. Yo solo me volvería loco. ¿Quién es este? Pero luego piensen en la esperanza. Piensen en la esperanza que él trajo. No solo la esperanza de ser sanados de cualquier cosa, porque todos se acercan, sino que comienzan a darse cuenta de que él perdonó los pecados del hombre. Imaginen la esperanza de alguno de ustedes que saben las cosas horribles que hicieron que nadie más conoce. Y escuchan sobre este hombre en Cafarnaún. Hizo que un hombre que estaba paralítico caminara y dijo que sus pecados eran perdonados. La esperanza de poder ser perdonados, poder ser sanados. De eso se trata la historia. Y deben entender no solo la esperanza que él le dio, sino su prioridad al decir, tus pecados son perdonados. Porque la mayoría de nosotros, la primera vez que leímos la historia, pensamos que bajarían al hombre, él lo sanaría. No, eso no es lo primero que él hace. Él aborda un problema mayor, su pecado. Y deben entender esto. No importa cuál sea su mayor problema. No se trata de algo físico, ni de una relación personal, ni de sus finanzas. Su mayor problema es el pecado. Pero deben saber que algún día se enfrentarán perdonados a este Dios santo. Ellos entendieron lo terrible que era eso. ¿Comprenden que hay algo más grande que lo físico? Porque hoy en día las personas se acercan a Dios y dicen, ¿arreglarías esto? ¿Arreglarías esto? ¿Arreglarías esto? Ayuda a mi matrimonio, ayuda a mi salud, ayuda a mi madre, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y hay algo más grande que deben comprender. Ustedes mismos parados frente a un Dios santo, Jesús puede conciliar para ustedes. Él puede perdonar cualquier cosa que hayan hecho. Y sé que hay algunos secretos muy profundos que algunos de ustedes que están mirando tienen, y les digo que la esperanza que le dio al paralítico es la misma que puede darles a ustedes. Él puede perdonarles todo, pero ustedes deben ver su necesidad. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba, y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Aquí tenemos a Jesús llamando a los cobradores de impuestos. Los fariseos odiaban
a los cobradores de impuestos. Los veían como traidores. Y no solo Mateo, o Leví, como se lo llama aquí, comienza a seguirlo, sino que dice que Jesús comía con algunos cobradores de impuestos y pecadores, lo que hace que los fariseos o líderes religiosos, aún más enojados, digan: si este hombre es tan religioso, ¿por qué pasa tiempo con estas personas? Y Jesús explica: vine por ellos, vine por los que están enfermos. Eso es lo que hace un médico. No vine por los que están sanos. Y él les habla en contra y les dice: ustedes son tan perfectos, son hipócritas, no necesitan un doctor. Estos hombres sí. Y con cada declaración que él hace, especialmente por las personas a quien llama, hace que estos líderes religiosos se enojen más y más. Suceden tres cosas aquí. Jesús elige algunos discípulos sobre quienes derramar. Hay multitudes siguiendo a Jesús. Él es de alguna manera indiferente a ellas. Pero también están los fariseos, que se enojan más y más porque Jesús hace una declaración cuando habla sobre cómo sus discípulos van por los sembrados arrancando espigas, y los fariseos dicen: no pueden hacer eso el día de reposo. Y Jesús les explica que Él es el Señor del día del reposo. ¿Está bien? Eso es tan... Para ellos eso es muy arrogante. Al final de esto, luego de que él sana a alguien en el día de reposo, dice: tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Así que ahora intentan matar a Jesús. Como dije, él elige a sus discípulos para derramar sobre ellos su espíritu. Las multitudes lo siguen, él trata con ellos, pero también están estos fariseos a quienes él hace enojar más y más. Pero el punto es que Jesús llegó y mostró. No solo habló, él mostró. Mi reino no es como a lo que están acostumbrados, no es como su cultura. Como creyentes nos llama a hacer algo totalmente diferente. No elige lo que todos los demás elegirían, y no eligió las personas que todos los demás elegirían. Él elige a los cobradores de impuestos. Él vio algo en Mateo y dijo: iré tras él. Y no le importó que los líderes se enojaran, porque él no vino a complacer al hombre, él vino a complacer a Dios. Y él dice: voy a crear a mis seguidores, y aunque estas personas me ataquen y me maten, lo que finalmente harán, bajaré a esta tierra con autoridad. Y esto es lo que nos llama a hacer, a no mirar como todos lo hacen en este mundo, a decir: ¿saben qué? Soy parte de un reino diferente. Y estoy listo para seguir a Jesús, quien vino con mucha autoridad. Ya no voy a complacer a la gente, voy a complacer a Dios. Dediquen ahora un momento a pensar en las cosas que les gustaría que Jesús arreglara en sus vidas. Si Él se presentara un día y les dijera: pídanme que les solucione lo que quieran, ¿qué le pedirían? ¿Y por qué? Vimos la historia del paralítico sanado por Jesús y vamos a enfocarnos en algo más importante detrás del milagro de sanidad. Vamos a dividir nuestro texto en tres partes y en la primera les pido que pongan atención en los versos del capítulo 2, del 1 al 12, para poder responder estas preguntas que van a permanecer allí en la placa. ¿A qué obstáculos se enfrentó el paralítico en su intento de ser sanado? Número 2, ¿cómo logró estar frente a Jesús? Y número 3, ¿qué esperarían de Jesús los que estaban en la casa cuando el paralítico baja por una abertura en el techo? Y aquí la cuarta es: ¿cómo creen que habrían reaccionado ustedes a la declaración inicial de Jesús? Tomen el tiempo para leer y responder en familia.
para los líderes judíos, sanarlo milagrosamente en nombre del reino de Dios era una cosa, pero perdonarlo, eso fue cruzar la raya, traspasar un límite. Aquí Marcos presenta al primero de varios oponentes a los que Jesús se enfrentaría durante su ministerio. Estos maestros de la ley criticaron mentalmente que Jesús haya perdonado los pecados del paralítico. Pero reaccionar así nunca funcionó bien para los opositores, ya que Jesús sabía lo que pensaba. ¿Quiénes eran estos líderes religiosos que se opusieron sistemáticamente a Jesús en su ministerio? Los escribas habían sido mencionados anteriormente en el versículo 22 del capítulo 1. Eran eruditos religiosos, copiaban de manera manuscrita las escrituras y fueron expertos en interpretar la ley rabínica. El otro grupo, los fariseos, la palabra fariseo significa separado, era un grupo que se destacaba por llevar adelante un estricto cumplimiento de las formas externas de la ley judía, pero nada cambiaba en su interior. Ellos se separaban a sí mismos y se negaban a juntarse con los pecadores, como estos fariseos que aparecen en el resto del capítulo 2. Hoy tenemos más acceso que nunca a la información. La Biblia está siempre a nuestro alcance, de manera impresa, en internet, en nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, rápidamente olvidamos que somos en esencia pecadores que necesitan a un sanador. Los opositores esperaban que Jesús se ocupe de las necesidades físicas del paralítico, pero el Salvador que vino por los pecadores que estaban perdidos se ocupó de su necesidad más crítica, el perdón de sus pecados. Les pido que charlen en familia estas preguntas por unos minutos. ¿Qué tan importante es su pecado para ustedes? ¿De qué forma la perspectiva que tienen de su pecado refleja la visión que Dios tiene de ese pecado? Reflexionen, charlen sobre aquellos pecados que tienden a minimizar, a ignorar o aún a justificar. Número 3. Si pudieran elegir, ¿preferirían la sanidad física de una enfermedad o de un mal grave o el perdón de sus pecados? ¿Por qué? Y número 4, luego de meditar en esto como familia, oren con esperanza y confianza por sanidad física y espiritual, sea para ustedes o para un ser querido. Los dejo con esta charla profunda en familia. Las preguntas quedarán en la placa. Vamos ahora a la segunda sección de nuestro pasaje. Miren por favor Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. Aquí Marcos pasa al momento en que Jesús llamó a Leví, el discípulo al que conocemos como Mateo, el autor del primer evangelio. Luego de esto, Jesús fue a la casa de Leví y comió con muchos cobradores de impuestos y pecadores. Entonces, los fariseos estaban muy molestos. A estos líderes religiosos les enojó que este sanador y maestro se junte a comer con pecadores, aún con traidores, recaudadores de impuestos que servían al imperio romano y muchas veces robaban al pueblo cobrando de más. Pero ellos ya habían olvidado la lección. Jesús vino a tratar eso, el pecado. Y así como sanó la enfermedad del paralítico,
también podía sanar el pecado. Podemos pensar en familia y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Leví, Mateo, cuando Jesús le dijo, sígueme? Y yo les pido, en segundo lugar, que reflexionen sobre su propia historia con Jesús. La primera vez que creyeron, ¿cuánto tardaron en dejar su pecado para seguir los caminos de Jesús? Miren la palabra, reflexionen sobre las preguntas que están en la placa y nos encontramos en unos momentos. Leamos ahora la tercera sección, Marcos capítulo 2, verso 18 a capítulo 3, verso 6. Cuando los que siguen a Jesús reconocen su pecado, Él puede destruir el poder del pecado. Entonces, pueden seguirlo al reino de Dios. Y en ese reino, tener gozo, celebración y provisión. Como Rey, Jesús puede proveer y lo hace para sus seguidores. Por ejemplo, lo que los fariseos convirtieron en un complicado ritual al prohibir que se trabajase en el día de reposo, Jesús lo devolvió al propósito original de Dios: descansar, proveer para su pueblo un tiempo especial donde hay encuentro con Dios. Las acciones de Jesús no solo hablan, sino que muestran la naturaleza del reino de Dios. Mientras leen esta sección, presten atención a algunas cosas. Número 1, ¿cuál fue el enfoque del ministerio de Jesús? ¿Las personas o una enseñanza teológicamente correcta? Número 2, ¿quién se beneficia de lo que dice Jesús? ¿Y quién pierde? Número 3, ¿qué les dicen las palabras de Jesús sobre la forma en que Dios trata a su pueblo? Número 4, ¿cómo respondieron los fariseos a cada enseñanza de Jesús? Y finalmente, número 5, Jesús siempre va a provocar en nosotros una reacción. ¿Qué respuesta tenemos hoy las personas hacia Él? ¿Y cómo manejan ustedes las respuestas negativas? Los dejo con el texto y estas preguntas. Nadie llega al punto de rechazar a Dios de la noche a la mañana. Francis Chan concluyó la sesión del video de esta semana pidiéndonos que pensemos en el recorrido de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a decir, me cansé de tratar de agradar a las personas y desde ahora voy a agradar a Dios? Jesús exige una decisión. Él no deja espacio para la indecisión, para los grises. ¿Estamos con Él o nos oponemos a Él? No hay términos medios, porque Jesús busca seguidores que reconozcan sus pecados, que se sometan a su autoridad y que lo sigan a lo largo de su vida. Hemos tenido en esta ocasión la oportunidad de ver el pecado en nuestras propias vidas y confesárselo a Dios. Hemos visto las áreas donde luchamos con Dios por tener el control y trabajamos para entregárselas a Él. Pero vimos con los ejemplos del paralítico, con los discípulos, con el hombre de la mano atrofiada, que Jesús también ofrece vida. Él espera que le
ofrezcamos y rindamos toda nuestra vida y a cambio nos ofrece toda su vida, una vida abundante, plena y eterna. Jesús ha venido a tu familia a ofrecerles vida. ¿Cómo le responderás? ¿Cómo responderán cada uno de ustedes? ¿Se resistirán o se rendirán? ¡Qué oportunidad! Seguir a Jesús hacia una vida abundante. ¿Cómo van a hacerlo esta semana? Hasta la próxima sesión de nuestra Escuela Bíblica Familiar.